Bienvenidos a Medicina Deportiva para Todos. Soy médico especialista en medicina deportiva. En este video les voy a hablar sobre el dolor que se presenta en la nuca, principalmente asociado al ejercicio físico en los centros de acondicionamiento físico o gimnasios. Es importante tener en cuenta algunas definiciones entre lo que es cuello, lo que es nuca y lo que es columna cervical. Entonces el cuello se define como este segmento que une la cabeza al tórax, mientras que la nuca es aquel segmento de la parte posterior del cuello cerca de la base del cráneo. Y la columna cervical hace referencia a los huesos de la columna vertebral que conforman esta zona del cuello. Al momento de analizar la causa sobre el motivo por el cual se genera el dolor en la nuca, pues hay que tener en cuenta muchos factores, desde la misma actividad laboral de la persona, si es una persona que debe estar al frente de una pantalla, analizar si esta pantalla está a la altura adecuada, si la persona tiene una silla que es la adecuada y el escritorio sobre el cual coloca su computador corresponde a las medidas de acuerdo a la estatura y diferentes segmentos corporales de la persona en cuestión, y otros factores como es el mismo teléfono móvil, que también contribuye a que la persona en ocasiones vaya desplazando su cabeza hacia adelante, hacia la pantalla, lo que se conoce como antepulsión de la cabeza, y esto a largo plazo también implica la posible generación de dolores en la zona posterior del cuello. Y ya entrando en materia a nivel del ejercicio físico, pues debemos tener en cuenta que es frecuente que las personas al realizar un esfuerzo físico desplazan su cabeza hacia adelante. Entonces, el concepto que ahora les comentaba, que se denomina antepulsión de la cabeza. Entonces vemos como en la prensa atlética, la persona que está haciendo el ejercicio tiene su cabeza desplazada hacia adelante. Y es frecuente ver en la consulta personas que cuando estaban haciendo este ejercicio presentan un dolor fuerte en la zona posterior del cuello, hacia la base del cráneo, o sea, hacia la nuca, y este dolor permanece. Y esto habitualmente obedece a que hicieron una tensión excesiva con los músculos de esta zona, acompañado de un desplazamiento anterior de la cabeza. Entonces lo adecuado es que la cabeza esté apoyada como observamos en la imagen. Otro ejercicio en el cual es frecuente ver la cabeza desplazada hacia adelante es cuando las personas entrenan cuádriceps en la máquina extensora de rodilla. Entonces la espalda se encuentra apoyada, pero desplazan su cabeza en posición de antepulsión, o sea, cabeza desplazada hacia adelante. Otro ejercicio es el press de pecho sentado. Entonces vemos en la imagen cómo la persona está desplazando su cabeza hacia adelante, y a mayor carga que esté desplazando, pues va a generar mayor tensión en esta zona cervical. Entonces es muy importante ver cómo en la imagen la persona ya está con su cabeza apoyada, y esto pues da muy buen soporte y disminuye la tensión que se genera en los músculos de esta zona. Otro ejercicio que vemos frecuentemente a las personas desplazando su cabeza hacia adelante es cuando fortalecen la máquina aductora de cadera, que es esta que vemos acá, en la cual los muslos van hacia adentro, y cuando es en sentido contrario, que se conoce como abductora de cadera, entonces algunas personas al intentar movilizar más carga, pues desplazan su cabeza hacia adelante, generando un exceso de tensión en la columna cervical, o sea, en los músculos del cuello, lo cual finalmente genera una tensión en la zona de la nuca. Y hay otro ejercicio, que es el bíceps, cuando fortalecemos bíceps, o sea, flexión de codo, ya sea en máquina,
como lo observamos en este caso, y entonces la persona desplaza su cabeza hacia adelante, perdiendo la alineación adecuada de las vértebras de la columna cervical en esta zona, y todo esto llevando a una tensión excesiva de los músculos de esta área. Y lo mismo sucede en personas cuando están fortaleciendo bíceps con mancuerna o cuando lo hacen con barra libre o inclusive aún en predicador. Entonces, esto debemos corregirlo, solicitarle al entrenador o a la persona que esté con nosotros que nos ayude en este proceso, igualmente ayudarnos tomando unas fotos o video, que alguien nos colabore en este proceso para analizar cómo estamos haciendo el ejercicio. Y lo mismo sucede cuando estamos fortaleciendo tríceps con los diferentes ejercicios. Dentro de ellos puede ser, por ejemplo, tríceps en predicador, y las personas desplazan su cabeza hacia adelante. Y ahora analicemos lo que sucede en el jalón polea. Entonces, el jalón polea, pues el realizarlo tras nuca, o sea, llevando la barra por detrás de la nuca, nos obliga a hacer un desplazamiento anterior de la cabeza. Y esto genera una tensión excesiva en esta zona, y se han descrito casos de pacientes con arrancamientos por los músculos desde el hueso, desde las vértebras localizadas en esta zona, asociado a movilizar cargas muy altas y el desplazamiento anterior de la cabeza. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, y que esto a largo plazo pues lleva a una postura permanente anómala en las personas que hacen los ejercicios. ¿Por qué? Recordemos que una de las características y beneficios de fortalecer es que ayuda a la postura adecuada, pero que esta postura adecuada depende de la misma posición que nosotros asumimos durante el entrenamiento. Entonces, si realizamos los ejercicios con una postura que no es la adecuada, pues esta es la forma como nos vamos a ver en la vida cotidiana, con una cabeza desplazada hacia adelante, lo cual a largo plazo o inclusive a corto plazo pues genera dolores, y peor aún altera la estética corporal. Si aún no lo han hecho, los invito para que se suscriban al canal, compartan este video con otras personas que yo sé que va a ser de gran utilidad, y si hay algún tema que les interesa que les explique, por favor los invito a que formulen, entonces los escriban, que con el mayor gusto los estaré sacando adelante estos temas.